Civil Española y la Batalla del Ebro, que aparentemente se empezó a cantar esta canción en la Batalla del Ebro. Mi abuelo estuvo en la Batalla del Ebro. ¡Epa! Sí. ¿Quién se acordaba de ti en la Batalla del Ebro? Dice Carmela. ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdos tenía el abuelo de...? Mira, el País Vasco es un matriarcado, así que a las historias de mi abuelo mucha pelota no se les daba. Claro. Si hay algo que recuerde de las historias de la guerra que él contaba, era poquito, era el tema de que para él era muy fuerte, que hacían guardia a la noche, hacía un frío tremendo, y los desenterraban a la mañana, o sea, la mañana Cuando siguiente. Vas a decir una mala palabra, en lugar de VIP, Emma y yo te tiramos un sinónimo como para que... ¿No tiene aquí nuestro compañero operador un pi de esos que se ponen? Porque sería no, debería maravilloso. Pero sí, te enterraban, o sea, en la propia nieve te enterraba la noche, y cuando te iban a sustituir en la guardia te desenterraban con una pala. O sea, ese era el nivel de lo bien que se vivía en la batalla del Ebro, que fue una de las batallas más terribles de la Guerra Civil Española. Así que estábamos con, una cantante catalana, unos recuerdos vascos y unas escritoras argentinas. Sí. Que vas a pasar a presentar. Voy a pasar a presentarlas. Sí, les voy a pedir a cada una de las dos que en 5 líneas definan un poco como el nombre colegio que hacía Emma en su momento cuando traía invitados al micrófono abierto. Un poco el equivalente a nombre colegio, quiénes son y cuáles son las actividades que ustedes se hacen dentro del mundo de la poesía. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio con ustedes. Es un privilegio. Yo empecé a gestionar a finales del 2018, casi sin saber lo que estaba haciendo. Hoy creo tener un poco más idea respecto de lo que estoy haciendo. 2018. Sí, hace poco. Lo que sí es cierto... 4 o 5 años. No, un poquito menos, ¿no? Vamos para eso. No, son 4 años. Está bien. Sabemos que de poesía sabes mucho, matemáticas no, pero está todo bien. No, es que en realidad el tiempo vivido no se cuenta matemáticamente. Bien. Esa es una buena respuesta de una poeta. Lo que sí sé, y que yo vengo dándole vueltas hace un tiempo, que si bien empecé a gestionar, digamos, en sentido propio hace relativamente poco, al menos desde mi punto de vista es poquito, creo que tengo la fantasía de poder hacer algo en la cultura desde hace mucho tiempo. Casi que no podría fijar una fecha precisa. No sé si esto sirve como presentación. Vamos un poco de a poquitos, pero creo que fue una linda presentación. O sea, Emma. Bueno, de una forma, ¿qué tal? Buenas noches a los oyentes de Radio Sónica y de este hermoso programa. La responsabilidad de la palabra todos los lunes a las 21 horas. La responsabilidad de la palabra todos los lunes a las 21 horas. Bien. Más formalmente, digamos, desde una organización, hace 25 años. Sí, fue en el 97, en 1997. Me interesa mencionarlo porque para mí sí fue muy relevante, que fue la Casa Cultural Uruguay, un espacio donde se reunían uruguayos exiliados, argentinos y un montón de organizaciones pequeñas que tenían espacio en esa casa antigua para hacer sus actividades. ¿En qué calle? Villa barrio? Crespo. Villa Crespo. Escalabrini Ortiz 532, hermoso. Bien. Lugar que ya no está, por supuesto, porque de la Rúa y el 2001 se lo llevaron puestos. ¿Sería Escalabrini Ortiz? ¿Y qué te acordás? Y Velasco. ¿De ahí salían los ómnibus para votar con uruguayos? También hubo ómnibus porque, era la gente... Había personas de todo el ámbito de lo que era el extracto del Frente Amplio que se armó después de la dictadura. Esa es mi experiencia, digamos, la menciono como muy relevante porque realmente fue muy relevante. Ese fue mi primer arranque así como más formal, más desde estructura. Desnuda Poesía era el programa, era el ciclo, y reunía a los vecinos del barrio, había una biblioteca ambulante, era muy, muy lindo. Pero digamos que empecé antes, yendo a un colegio jesuita, leo y recito y todo eso desde que era muy pequeña, de los 5, 6, 7 años más o menos. Así que estoy... En Moreno.
En San Miguel. En San Miguel. Colegio de la diócesis de Sí, 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 sí. Bergoglio. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ahí, sí. Así que bueno, creo que he respondido, fue muy largo esto. Bueno, No sé. eso es una primera etapa donde arrancaste, pero después has participado digamos, de dos espacios míticos de la poesía como Maldita Ginebra y después su rebautismo como Materia Oscura. Sí, Maldita Ginebra en realidad además nunca sentí que fuera hija de Maldita Ginebra, porque como Desnuda Poesía se creó el mismo año que Maldita Ginebra, ellos iban los martes y nosotros los viernes. Y era, de ¿En hecho, ese mismo espacio? No, Ah. de hecho la gente se confundía y decía Maldita Poesía, Desnuda Ginebra y cosas así, A mí eso no lo porque sabía. sí, ellos iban los martes y nosotros los viernes. Yo me sumo después como digamos, como parte del grupo después del 2000. En 1997 yo tenía con este lugar de compañeros uruguayos e internacionalistas este ciclo que era Desnuda Poesía y el público era el mismo público de los dos espacios. Así que sí, se podría decir que eso fue como mi bautismo de fuego, mi marcarme subjetivamente dentro de lo que es el ambiente de la poesía y de las letras, fueron estos dos espacios. O sea que Maldita Ginebra tenía una fecha hermana llamada Desnuda Poesía. No, claro, sí, Sí, se podría ¿de decir que sí, Mirá era el mismo vos. público. Claro, y ahí lo que hacen es fusionarse naturalmente más adelante. No, primero nos peleamos un tiempo. Como todo. Nos peleamos un tiempo y porque yo siempre fui más estructurada, la cuestión de los espacios de silencio para cuando el que lee se lo escuche y que además me molesta tremendamente que un invitado termine de leer y se vaya y no escuche a los demás. Me sigue molestando, yo no puedo adaptarme a eso. Sigue hasta hoy molestándome mucho. Me parece que hay que manejar mejor la ansiedad y el ego y hay que escuchar a los otros cuando uno va a un lugar. Entonces, bueno, en su momento tuvimos una relación un poco, nos divorciamos en una época con el ciclo, pero después como todo Se fueron acomodando. nos fuimos acomodando y ya después, bueno, cuando creo que cuando ingreso a Maldita Ginebra ya es otra impronta la que de alguna forma impongo también entre mis compañeros. Ahí soy la única mujer del grupo durante muchos años y bueno, eso marca también otro tipo de territorios, también poéticos. Es cuando el ciclo empiezan a ir más mujeres también. Era un ciclo donde iban hombres. Sí, sí. ¿No? Como si, bueno, la poesía fuera encarnada solamente en la cosa del under y el reviente y esta bohemia maldita y no hubiera otras instancias, otros costados, otras perspectivas del mundo de la poesía que se empiezan a colar ahí por esas grietas que hay de esos ciclos del under. Era un equilibrio muy interesante el que le dabas, porque si bien seguía teniendo toda esta cuestión brutal, ¿no? De repente, no sé, yo he visto invitados que los han sacado agarrados así, los han tirado afuera, como aquel muchacho que leía poemas que no eran suyos y decían que eran de él. Claro. La anécdota del muchacho al que le tiró un matafuego y le quedó como sobrenombre Richie Matafuego Pantuso. Fuera de eso, sí era un ambiente donde construías un respeto muy importante. Sí. Además era gente, iba Giannuzzi, por ejemplo, iba Leonor García Hernando, una poeta increíble que tuve la posibilidad de conocer. Que se publicó su obra completa el otro día por quiero comprarlo. Ediciones en Danza. Leonor me regaló que murió muy su joven. libro con una dedicatoria hermosísima. Leonor, bueno, podría nombrar y una cantidad de poetas realmente, bueno, Lucía Serrano, que a mí me gustaba mucho Lucía, realmente como escribía, pero tantos otros poetas y muchos desconocidos, digamos, gente del barrio, gente que vivía en la calle. ¿Te acordás del señor ese mayor que le poníamos una música para el recitado? Sí, que tenía unas barbas largas sí. Y siempre recitaba lo mismo. Hermoso. Siempre recitaba lo mismo con la misma música. Pero todos entraron en un silencio solemne, absoluto y hermoso. Y era el único al que se le ponía música. Era una fecha que tenía un sonidista que solo le ponía sonido solamente a una persona cuando esa persona venía. Solamente a él. Era un lugar muy especial porque en invierno además de todos los poetas que venían de invitados, a veces venían las personas de la calle a dormir hasta las 5 de la mañana.
porque estaba más calentito que fuera, entonces bueno, nosotros sabíamos que llegaban, se acomodaban y tenían un momento en no estar en la intemperie y un momento en donde poder estar compartiendo. Me parece que además la poesía en sí, como va más allá de la historia, que es lo que pasó, y lo digo siempre a esto, pero me parece que es importantísimo, la poesía es la posibilidad de construir un mundo, o sea, habla de una esperanza. Entonces, esto de visibilizar también estas cuestiones que tienen que ver con el despojo de una parte de la población, de la otredad, y poder mirarla, no visibilizar. La poesía, no solo hablando de cosas que se consideran a veces solamente bellas, ¿no? La belleza también de poder manifestar y visibilizar la tristeza, el despojo, el desarraigo, ciertas miserias políticas que todos debemos padecer en los países que vivimos. A mí me parecía tremendamente poético poder alojar a algunos niños o chicos de la calle que venían, se acurrucaban, muchas veces con sus perros también, habrás visto algún perro alguna vez, y hasta las 5 de la mañana, que es la hora que nos íbamos, y bueno, ya ahí a esa hora les avisábamos que nos íbamos todos, y bueno, había que dejar el lugar, pero era una instancia interesante esto, de que la poesía también pudiera alojar. Yo soy una convencida que la poesía aloja y la poesía crea realidades, o sea, es un arma cargada de esperanza, en realidad, ¿no? Así parafaseando un poco a Celaya de otra forma. Che, y un poco yendo a algo que creo que también así también nos permite un poco conocerla más a Roma, que tiene que ver con el boca a boca. O sea, una pregunta para ti y otra un poco para Roma. ¿Cómo era el boca a boca en aquellos tiempos? Sí, nosotros en Cross en la Boca seguimos prácticamente a veces con un boca a boca porque nuestra organización es pésima, o sea, subo un flyer una semana antes. Y el público se renueva, diría, ¿qué es Cross en la Boca? Es la fecha de poesía que organizo yo con el grupo de La Boca. Sí. Pero que no es en La Boca. No, es en un sótano en Valvanera, secreto. Bien. Y claro, perdón, ya que estamos, que nos van a contar un poco la poesía joven y todo eso. ¿Ustedes dicen fecha, como dice él, o es en vasco que lo dice? Porque yo diría un evento poético, una actividad poética. Él tira lo de la fecha y yo a veces espero el subtítulo, pero no sale. Yo le digo evento, encuentro. Tenemos fecha, pero es la frase, tenemos fecha. Creo que esas serían como las 3 variantes. Sí. Bien, ¿vos, Emma, decís fecha también? Es los tercer viernes de cada mes. Es como, después de 20 y pico de años está como instaurado, digamos, tercer viernes de cada mes. O claro, el primer viernes de cada mes. En realidad, después hemos estado el tercero, pero ahora estamos el primero. Claro, el término fecha se utiliza. No, es él que es vasco y que habla raro. No sé si es él. No he escuchado. Y los músicos dicen, hablan de fecha. Ah, le viene de yo los músicos hablan de fecha, ¿no? Yo personalmente sí tomé una pequeña decisión en un momento de querer instalar la palabra fecha sí o sí, porque la palabra ciclo de poesía me causaba mucho dolor, me causaba mucha vergüenza personal. ¿Ah, sí? Sí, ciclo de poesía siempre me no describas qué te dolía. ¿Ciclo de qué? Ciclo de que hay un objetivo, hay un fin, o sea... Claro. Me parece que otra expresión es ciclo de lectura. Perfecto. Que igual es muy genérico, es muy genérico. Esta sección se llama Educando a UNAI en lenguaje argentino. Después hay otra expresión que yo estoy tratando de usarla, pero no termino de absorberla en mi decir, es recital de poesía. Pero hay otros países en donde sí es recital de poesía, en Chile, por ejemplo. Sí, me parece muy acertada la idea. Ellos pero son no más lo formales, consigo. Ellos son todos más formales. Ellos hacen recitales de poesía. Sí. En el que participó el joven Unai el otro día y no anduvo reivindicando la palabra fecha. De hecho, se dedicó a decir muy buenas poesías y muy bien dichas. ¿Qué estuviste con Ronald? Ronald lo entrevistamos para Futuro Insurgente nosotros. No sé de qué lugar que estuve están Ronald hablando. Gallardo. Estuviste Ronald en el Gallardo ciclo. estuvo. No, estuvo en un ciclo de poesía organizado entre PEN Argentina y PEN Chile. Sí. Y era Germán Rojas, el presidente de PEN Chile,
y Unai representando a Argentina. Pero vi en el folletito, digamos Sí. en el flyer, vi al chico del grupo Magnolia, a Ronald Gallardo como invitado. ¿No estaba? No, había un Francisco, ningún Ronald. ¿Y grupo Magnolia? No me suena. Era otro flyer, tal vez. No, era ese el que Hago estaba muchas Mientras no cosas, fuera Emma. Reagan, cualquier Ronald Hago nos muchas cae bien. cosas. Pero Sí, qué bueno. En cualquier qué caso, bueno. me parece eso. Sí creo que en algún momento la palabra ciclo se había vaciado un poco de sentido y creo que fecha le da ese ambiente a quizás más descontracturado a fecha que se usa en la música, que me parece un poco más interesante, pero no me preocupa que la gente diga ciclo. Oye, que la Igual a gente mí diga- ciclo me gusta, porque yo así armo ciclos, porque pienso, bueno, ¿hablo? o no? sí, habla, Claro, habla. un poco. Yo hablé mucho. Cuéntanos Claro. un poco cómo, qué es lo que haces. A mí me gusta pensar, voy a hablar como de lo abstracto, como yo armo mis encuentros de poesía, y después si quieren les puedo contar un poquito acerca de la trayectoria, sí, vamos a usar esa palabra tan... A mí me gusta arrancar por el concepto. Lo primero que a mí me llega a la cabeza es el concepto que yo después lo voy a desarrollar como un proyecto que va a tener fechas. Esas fechas van a tener una estructura determinada que tiene que ver con... Lo que a mí más me gusta es la convocatoria de textos para poder seleccionar, ¿no?, de esa gente que quiere participar. Bueno, los poetas que pueden ir mejor para la fecha. Poder también elegir a los músicos, poder, ¿no?, pensar la estructura. Otra opción, si no hay convocatoria de textos, es que haya poetas invitados. Una tercera opción es que haya poetas invitados y que haya convocatoria de textos. Bueno, todo eso va organizándose en torno a un concepto. Y esa idea, a mí me gusta pensarla en torno a un tiempo determinado que vaya a durar el proyecto. El primer proyecto, y ahora pasamos a la carpeta trayectoria, duró un ciclo solar, porque la idea era recorrer todo un año, ¿no?, todo un año, durante un año recorrer Buenos Aires. Entonces arrancamos en diciembre porque fue cuando se concretó el primer encuentro, la primera fecha, el primer ciclo. Y después, todos los meses, hasta noviembre siguiente, teníamos un encuentro mensual, y lo que hacíamos era identificar el mes con alguna idea que pudiera sintetizarlo. Entonces, como arrancamos en diciembre, el primer encuentro se llamó Diciembre Agónico. Diciembre tiene esta cosa de las corridas desquiciantes, porque además son muy variadas las corridas, ¿no? Porque las corridas implican tanto armar las reuniones de final de año, Navidad, fin de año, después cerrar el ciclo. Hay muchos trabajos que cierran ciclo en diciembre. Bueno, si tuvimos la suerte de poder atravesar por la formación, digamos, primario, secundario, bueno, en diciembre termina todo de alguna forma. Entonces, bueno, eso, aún hagamos otros trabajos luego, ¿no?, como esa estructura queda. Entonces, bueno, fue Diciembre Agónico, después vino Enero Venereo, jugamos ahí un poquito con las palabras, ¿no?, el calor, ¿no?, ese tipo de síntesis fuimos efectuando, y así llegamos hasta noviembre. Entonces, en el caso concreto de ese primer proyecto poético que tuvimos, sí, fue un ciclo, exacto. Después vino la pandemia, todo se interrumpió, pero yo sigo pensando mis proyectos poéticos de gestión en torno a un tiempo que lo que hace es de alguna forma interpretar lo primero que es el concepto. Roma, es que el tuyo sería el único ciclo que se ha ganado ese nombre, porque realmente tiene este concepto cíclico, que en ningún caso tiene una fecha, que tiene un arranque indefinido y que busca perpetuarse eternamente sin un objetivo ni finalidad concreta. Entonces, en ese sentido, la verdad que banco mucho tu ciclo. Y por cierto, porque hablas todo el tiempo en plural, hablamos, propusimos... Es muy lindo eso, además. Sí, la verdad Aprender que sí. a hablar colectivamente es todo un aprendizaje de deconstrucción que uno tiene del individualismo, además. Está muy bueno esto de poder hablar colectivamente, y cuesta mucho, además. Cuesta mucho. Cuéntanos un poco de ese colectivo. Todos los proyectos de gestión en los que yo participé de alguna forma,
siempre hay roles, también eso es cierto. Sí, claro. Siempre fueron con alguien más. Yo no me veo trabajando sola, armando sola encuentros de poesía o alguna otra actividad. No me pude imaginar en ese lugar. Necesito compartir las cargas que significa, ¿no?, llevar a cabo un proyecto, y necesito también después tener con quién festejar si las cosas salen bien, o tener con quién pensar si algo no funcionó, bueno, cómo se puede mejorar para la próxima. Eso para mí no lo puedo hacer yo sola. Y si vamos directamente a lo que tiene que ver con las cosas más concretas, al menos como yo pienso los proyectos poéticos, hay muchos roles y yo no puedo ocupar ni de casualidad todos. Por ejemplo, para mí alguien se tiene que encargar de la parte gráfica, otra persona me tiene que ayudar en la parte de producción, otra persona me tiene que ayudar, diferentes cuestiones que implican esto, armar un proyecto. Así que sí, para mí necesariamente siempre es con otros. Se notó mucho este espíritu fraterno que tienen ambas dos, porque yo a Roma ya la había visto, pero a Emma y a Roma las vi en este ciclo que organiza UNAI. Vamos a hablar bien de UNAI, porque le estuvimos pegando, yo le estuve pegando por las fechas y ese tipo de cosas. Ay, yo sabes que soy muy distraída y además no veo bien. Sí. Entonces vos estabas ahora que me doy cuenta. Claro, por eso te saludé. Pero yo era público, vos eras la estrella junto con Roma, entonces pues fue un fan que me acerqué hoy y te saludé cuando entraste la mano. Así me recibiste, está muy bien. Pero el problema de presentar gente en mi fecha es que está todo tan oscuro que es al pedo presentarlos porque nadie se conoce. Al pedo es una palabra argentina que se puede decir. Se escucha igual. Creo. Pero es eso, nadie se termina nunca conociendo del todo porque los presentas ahí con todo oscuro en el sótano. Che, mira, esta es Emma Vilches, este es Gabriel Seis Dedos, y hacen que sí, te conozco, que después no se reconocen. Cuando salimos a la superficie, porque Cuando salimos a la superficie. Exactamente, pero conmovía eso, parecía que se conocían de toda la vida, que habían preparado el acto en sí por cómo se interactuaban, así que se nota que tienen este espíritu fraterno que no siempre se da en los ciclos de poesía. No siempre se da, lamentablemente, me parece tristemente que deberíamos aprender que además es importante tener algo de coherencia, me parece. Y la coherencia es entre lo que uno escribe y yo, la verdad que en ese sentido quizás soy un poco implacable o inflexible. Uno tiene que tratar de vivir como dice y como escribe. Me parece que eso nos promueve estados de salud. Quizás ahí tiene que ver más con mi trabajo como terapeuta, esta cosa de que creo que el musicoterapeuta observa la salud a través del arte, y me parece que en estas sociedades tan padecientes que tenemos, que les duele tanto todo, poder no solo hablar de la fraternidad en un poema, sino poder practicarla, es como una cosa importante. No me parece que esté escindida de uno la coherencia. Exactamente. Y quizás a veces en algunos círculos o guetos poéticos puede haber falta de coherencia. Pero no me parece, yo soy una persona que tiene esperanzas en general. Entonces no creo que sea lo general. Creo que estas son algunas cosas que pasan en algunos lugares y que también existen. ¿Para qué negar? Sí, existen. Yo creo que tampoco también algo que voy notando es que van quedando atrás. Primero porque lo que estamos cada vez más grandes como para andar buscando problemas al divino botón. Al divino botón. Al Pepe Biondi. Al Pepe Biondi, vamos a decir. Y Pepe después Biondi. porque creo que la gente más joven también viene con otra actitud mucho más tranquila. Viene con el slam también, que a mí no me gusta. Ya nos contarán qué es el slam, pero después que escuchemos la poesía de un hombre que fue muy coherente en su vida, en su larga vida, que fue Rafael Alberti. Ah, maravilloso. Y que musicalizó Soledad Bravo, que es quien va a cantar. Ay, me encanta Soledad. Su además. poema Ven. Ven, mi amor.
pensamiento es mar contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene, yo no me iré, pues junto a ti me siento más vida de tu sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me vería. Seguimos como todos los lunes en el programa del Centro PEN de Argentina, La Responsabilidad de la Palabra, que se emite por Radio Sónica, con... Hoy no le di todo el valor que siempre le damos a Tomás del Olmo, que ya mira con cara de... Hoy no me dicen nada. Pero, lo hemos malcriado, con la excelente operación de Tomás. Y Unai, recordarnos con quién estamos hoy. Emma Fernanda Vilches y Roma Godoy, a las cuales les quiero volver a insistir. Por favor, díganos a qué se dedican. No puede ser que traigamos a dos personas como ustedes a entrevistarlas y que sean incapaces de hablar de ustedes mismas. Ok. Yo brevemente voy a decir. En este momento tengo activo un proyecto de poesía que se llama Tertulias Poéticas. Hay otro que está en estado de reposo por lo pronto, que se llama Las Juanas Poesía, que todavía le estoy tratando de encontrar la forma, así que por eso, hasta que no se me ocurra cómo lo resuelvo, va a quedar ahí en reposo. Pero tienen una página, yo te cuento, conozco al editor de este programa, sí, que va a ser un excelente, después cuando lo subamos a las redes va a aparecer abajo, todo esto que básicamente digo. Nuestra comunicación, tanto de Las Juanas Poesía como Tertulias Poéticas, pasa por Instagram. Ajá. Básicamente pasa por ahí. De hecho, el proyecto de Las Juanas tiene como una pre-etapa de existencia, que bueno, eso no terminó de tomar forma, pero propiamente empezó a aparecer en Instagram como publicación de poemas escritos por mujeres
o disidencias sexuales latinoamericanas y como una curaduría de arte visual. Entonces nosotros íbamos seleccionando con un ojo muy delicado y muy preciosista los poemas que nos gustaban. En ese momento éramos 3, los poemas que nos gustaban. Y también una de las chicas además estudió Bellas Artes, yo las artes visuales las amo, entonces bueno, todo el tiempo cuando tengo un ratito, viste, navego un poquito por acá, un poquito por allá, algunas cosas que escucho, entonces bueno, todo ese material fue a parar a Instagram. Quedó ahí y hay como una selección preciosa de poesía. Sobre las Juanas hay una cosa que me pareció impresionante, que fue que el cartel que sacaron sí, con todas las mujeres y incidencias referentes en la poesía. Sí. A mí me volvió loco verlo, pero decía, no, conozco todo el barrio. Pero era enorme el número de personas que había en ese cartel y debió ser un trabajo gigantesco incluir a tantas figuras distintas en tantos espacios diferentes. Figuras muy distintas, de reconocimiento público muy diverso, porque algunas eran amigas nuestras que las conocemos nosotros y otras poetas inmensas. Bueno, creo que compartimos el amor por Alaide Flopa. Alaide Fopa. Fopa, perdón. Sí, Alaide Fopa, una maravilla. Todas estaban... La primera feminista de Latinoamérica. Todas estaban en pie de igualdad en esa gráfica. Sí, el diseño es muy precioso. Bueno, la hizo mi amiga que... como parte de la Juana. Nombrala. Leila Barrios. Si estás escuchando esto, saludos. Bueno, después, el otro proyecto es Tertulias Poéticas, que bueno, ganamos un concurso que lanzó el gobierno de la ciudad, que se llama Mis Museos, así que prontamente estaremos organizando una fecha en un museo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Sí, eso lo vamos a activar ahora dentro de un par de semanas cuando tengo que terminar un par de cosas. Y después yo tengo otro proyecto de gestión que no viene como digamos en esta conversación, pero lo menciono porque para mí es un lugar que a mí me da mucha satisfacción, que se llama Politeama Cine Club. Nació para ser un cine club, así como real, físico, para transmitir, para proyectar películas. Justo nos agarró la pandemia, entonces nos metamorfoseamos en el medio y lo que hicimos es empezar a hacer una selección de películas dirigidas por mujeres. Y organizábamos unos encuentros donde nosotras una semana antes compartíamos la película, las personas que participaban se descargaban la película, la veían. Esto es muy importante, porque llegaban al encuentro habiendo visto la película habiendo como entrado en ellas, y después en el momento del encuentro se daba una conversación de gente, porque claro, hacemos una selección también, esto de películas, ¿no?, que te dejan como rebotando todo por dentro, donde ahí se bajaba y le dábamos forma en una conversación que íbamos guiando con mi compañera, con Alejita Rodríguez Revelo, otro beso. Bueno, y ese es mi tercer proyecto de gestión. ¿Tenés un cuarto? Tenés un cuarto porque Roma Godoy se ha incorporado a PEN. Sí. Y en noviembre, que son las jornadas Di Benedetto, y que porque conmemoramos los 100 años, o celebramos, mejor dicho, pues es para celebrar el nacimiento de Di Benedetto, vamos a hacer unas jornadas en la legislatura. El primer día va a ser más académico y la idea es que el segundo día, te cuento, Roma, porque lo vas a organizar vos, por eso básicamente te lo estoy contando, vamos a hacer como un fogón con escritores de PEN que van a leer obra de Di Benedetto. Así que ya está, ya estamos. Tenés 4 proyectos. Emma. Mi principal proyecto es, hemos acompañado muchísimo a la gente durante la pandemia con una radio, con un proyecto de radio en materia oscura, poesía y barricadas, que ese ha sido más o menos el eslogan, materia oscura, poesía y barricada, la barricada poética, ¿no?, como el lugar de resistencia de la poesía, donde hemos acompañado a muchísimas personas, desde plataformas, digamos, de virtuales, de
de algunos Facebook e Instagram. Y por otro lado, el proyecto que creo que es como muy importante es el proyecto que tenemos, que además es internacionalista, que es del colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, que no solo honramos la memoria de poetas importantes y poetas comprometidos en su coherencia entre el hacer, escribir y ser, con una gran solidaridad, sino también poetas exiliados, poetas detenidos, desaparecidos, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Y nosotros lo que hacemos sobre todo es, ahora que estamos despegando un poco de la pandemia, como hacíamos antes, trabajar en espacios de memoria, ex centros de detención clandestina de Argentina. También lo que hacemos es trabajar en plazas, repartiendo poemas y leyendo poemas. También lo que hacemos es colaborar con algunas organizaciones que así lo necesitan, como las madres víctimas de la trata de personas. Ese es como nuestro proyecto más importante. Tenemos nuestro espacio en Facebook, que es Facebook Group, Colectivo de Poetas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El mismo espacio, Colectivo de Poetas por la Memoria y la Verdad y Justicia, de Instagram. Y en este momento tenemos un proyecto que se llama Futuro Insurgente, Conversaciones para Cambiar el Mundo, que se da los tercer miércoles de cada mes. Excepcionalmente, este mes va a ser el cuarto, y va a estar la poeta chiapateca, especialista en todo lo que tiene que ver con la problemática migratoria, de los migrantes que pasan desde México a Estados Unidos, que es muy tremendo, Chari Cumeta. Antes hemos tenido a Cito Lema, antes hemos tenido a Liliana Ancalao, la poeta mapuche. Nosotros ahora vamos a publicar un libro de escritoras de PEN, que y 3 o 4 invitadas, entre las que están Liliana Ancalao, y es en homenaje a los 100 años de la fundación de PEN, de lo que se llamó el PEN Club, porque el PEN fue fundado por una mujer, Catherine Dawson Scott, que era una poeta y se hacía llamar Safo. Ella después de su muerte, pasaron 93 años recién para que se eligiera otra mujer. Siempre los presidentes fueron varones, hasta que Jennifer Clements, es una escritora norteamericana muy comprometida con lo social, fue elegida presidenta. Así que en conmemoración de estos 100 años vamos a publicar un libro donde hay poesía en Mapundún. Gracias. Tenía miedo de decirlo mal. Porque hablo un poco de mexicano. Y en castellano. También. Y de Claudia Herrera, que es una poeta huarpe. Ay, qué hermoso, qué bonito. ¿Ves que tenés que entrar a PEN, Emma? Ay, es que tengo que entrar en tantos lugares y después no abarco todo, porque como tiendo a llevarme puesto las cosas. Pero la conoces a Unai, la conoces a Roma, a mí me estás reconociendo como un oyente tuyo, un fan. Fíjate. Qué función que no te canse en absoluto, ¿viste? Eso hay que buscarle un engranaje que no te canse en nada. Claro. Y lo dice Unai, que lo venimos explotando duro y parejo, pero es vasco, ¿viste? Sí. Entonces yo le digo, es más duro, es más estoico. Hay que picar la piedra, es y más estoico. Eso se es paran una tontería. Eso se paran en un lugar y hacen de montaña a montaña. ¿Cómo es eso que hacen? Se llama Irrinchi. ¿Cómo es el Irrinche? Cuidado, espera, no puedo. Le decimos a los oyentes que se alejen 3 metros. Les juro que si yo cumplo 10 fechas en este programa, haces uno. A la 10ª, si alguien llegara a llevar la cuenta, cosa que espero que no, hago ya van por la 9ª. No, más que un Irrinche tiene que hacer unas mollejas al champán, como les hace Él vive prometiendo paellas y esas cosas, y yo sospecho que la paella es valenciana. No, ¿Probaste las mollejas? Se probé todo, ya riquísimo. ¿Cocina bien? Sí, bárbaro. Bien. Tiene luna en Cáncer como yo, ¿cómo no va a cocinar bien? ¿Y eso es bueno? Es buenísimo. Yo también tengo la luna en Cáncer. Yo no creo en la astrología. Además, ¿vos en qué tenés la luna? No sabemos. No sabemos, hay que averiguar, Tomás, hay que averiguar. Fecha de nacimiento. No, y aparte, ¿sabés qué es bueno? ¿Por qué tiene que volver Emma? Porque
así tengo la posibilidad de pasar de nuevo a Soledad Bravo, porque Me encanta poca Soledad gente Bravo. conoce Dale a tu mano Soledad. al indio es una versión hermosa de que hace. Y además después cuando vuelva la próxima vez cuento la anécdota entre Miguel Ángel Asturias y Rafael Alberti. Me parece la muy noche que bien la noche que se lo llevaron preso después de los bastones largos, creo que fue. A Miguel Ángel Asturias, que estaba acá. Y a Rafael Alberti, a los dos. Mira, claro, bueno, al poco tiempo, porque él estuvo 25 años viviendo en Argentina, Rafael Alberti se va a Italia. Así que es muy probable, porque él dice que, bueno, hubo otra dictadura en Argentina y decidí irme a Italia. Bueno, es cuando se fue también Miguel Ángel. Claro. Miguel Ángel también se fue. Pero nos después dejó de un eso. hijo, Miguel Ángel Asturias Jr. Ese va a ser el padrino de mi boda, Miguel Ángel Asturias Jr., en noviembre. Es el padrino de mi boda, Miguel que es el Ángel. marido de Beatriz. Beatriz, ¿Viste? de Bea, que es de la fundación, es de la Comisión Jacobo Arbenz por la Primavera Guatemalteca. Mira, en Yiddish se dice que un shtetl es un pueblito, y esto es un pueblito, porque al final... Somos todos judíos nos al vemos final. nos vemos- Somos Esa es todos la judíos. conclusión. Yo soy sefaradí, de los primeros, diríamos, ¿no es cierto? Sí. Los primeros, nacimos con Los vascos el también Antiguo somos Testamento. Y También puede debe ser, ser. sí, Puede ser. sí. Viste que hasta los mapuches para los judíos son judíos. Y Araucaria son una detrás de las tribu, son montañas. una tribu, chicos. Dicen que es. Dicen que Araucaria significa detrás de las montañas. Esto está chequeado, o sea... No sé si está chequeado del todo. Es poesía, en última instancia. Vos, en lugar de luchar contra los libertarios, que sabés que los libertarios tienen un programa en esta radio Ay. y en este estudio, Pero tienen un techo, Eh, los mil libertarios. deberíamos estar haciendo programas sobre este tipo de leyendas no sé si urbanas, más bien. Leyendas latinoamericanas. Sí. serían, ¿no? Sí, somos todos sefaradíes, yo sí, pero Yo también soy sefaradí, de verdad. Vilches es sefaradí. Hijo Mira. de. ¿Ah, sí? Ese es la terminación. ¿Y todo eso es sefaradí? todo eso es sefaradí. ¿Todo lo que termina con esa desinencia? Bueno, no sé si todo, Sí, pero, pero- ese ok. en general Pero es yo hijo estoy de. más acostumbrado a sufrir. Mirá lo que es mi apellido. A mí me cargaban de chiquito porque la Inquisición estaba de buen humor ese día y nos dieron un apellido. Lo debimos haber comprado en una oferta. Ah, bueno, pero ¿qué decir. serían? Marranos. Viste que también estamos los marranos. Somos marranos, sí. Yo cada día le hago más honor. Pero bueno, ¿les parece que total, vuelven en agosto? Sí, agendamos fecha. Agenda fecha. Y así lo seguimos explotando Unai, pero nos vamos con una poeta, una delicada poeta, una maravillosa música,